Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día de nuestra semana académica, nuestro segundo día de conferencias. Sean todos bienvenidos. Pues hoy recibimos con muchísimo gusto a nuestra invitada, nuestra conferencista. Me voy a permitir leer su semblanza. Bienvenida, maestra Cristina Nicleva. Ella tiene dos nacionalidades, búlgara y mexicana, es bilingüe, búlgaro y español. Domina el inglés, usa francés, italiano y ruso. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Sofía, Bulgaria, con título homologado al título oficial español. Es maestra en Relaciones Internacionales de Política y Seguridad por la Universidad de Sofía, Bulgaria, con título revalidado al título oficial mexicano como maestría en Relaciones Internacionales. Es diplomada en Estudios Políticos y Constitucionales por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Tiene estudios de doctorado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Tiene varios cursos especializados en derechos humanos, derecho constitucional y electoral, derecho internacional y derecho de la Unión Europea en España y México. Actualmente es docente e investigadora en el Centro de Estudios de Derecho Comparado y Procesal Constitucional, coordinadora de la maestría en estudios avanzados en derechos humanos en Global Open Campus University y docente en la misma. Es creadora, coordinadora y moderadora de los siguientes eventos virtuales de gran relevancia de la actualidad jurídica mexicana e internacional: el Simposio Magistral, el rol de la mujer en la justicia mexicana actual; el Simposio Magistral, la regulación jurídica del aborto en América Latina; conversatorio, conmemoración del Día de la Mujer; mesa de diálogo, derechos humanos de los pueblos indígenas en México; presentación del libro Juzgar con perspectiva de género, ¿por qué, cómo y para qué? Mesa redonda, la enseñanza del derecho en las aulas del Poder Judicial, de la Federación; presentación del libro Manual Mínimo de Argumentación Jurídica, la razón en la práctica. Mesa redonda, el procedente judicial en México, desafíos y perspectivas. Ha participado como ponente y profesora en cursos, seminarios, conferencias, etcétera, entre otras en las siguientes instituciones: Colegio MU, La Coma, Valencia, España; Universidad Complutense de Madrid; Universidad Autónoma de Nayarit; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Centro Nacional de Derechos Humanos; Universidad de Monterrey; Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM; Centro de Estudios de Actualización en Derecho Querétaro, Universidad Iberoamericana. Ha trabajado en el Ministerio de la Educación y Ciencia de Bulgaria en materia de integración europea y como profesora de español, trabajo especializado con alumnos de minorías gitanas y turcas. Ha sido becaria de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo. Ha sido investigadora y visitante en perdóneme, aquí el, no sé la pronunciación, discúlpeme, ahí sí, en un momentito nos ayuda, maestra. Ha sido asistente del abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora en el Diplomado de la Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Instituto de la Judicatura Federal. Ha sido tutora en la Maestría en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género del Instituto de la Judicatura Federal. Ha sido asistente de investigación del profesor Dr. Luis Díaz Müller, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido profesora tutora en la maestría online en Derechos Humanos y Seguridad Pública del Instituto Latinoamericano de la Educación Comunicativa, ILSE, y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal del Gobierno de México. Ha sido tutora en el máster, título propio, online en Derechos Internacional y Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Madrid. Es bailarina multidisciplinaria con más de 20 años de experiencia, con múltiples participaciones en congresos y miembro de varias compañías de prestigio. Es campeona nacional e internacional de salsa, bachata y kizomba, representando a Bulgaria y México. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a la maestra Cristina. Discúlpenme ahí por los detalles de su presentación. No me presenté con ustedes, discúlpenme. Para quienes no me conocen, soy Alba Reyes, soy la directora académica de Global Open Campus University. Nos acompaña también nuestra rectora. A lo mejor el orden
brinqué un poquito. También nos acompaña nuestra rectora, la doctora Frida Guerrero. Frida, no sé si gustes dirigirnos algunas palabras antes de comenzar con la conferencia de nuestra maestra Cristina Nicleva. Gracias. Primero que nada, pues muchas gracias, maestra, por esta ponencia de manera siempre entusiasta y anticipada, pero sobre todo tan bien preparada y tan actual. Les digo yo, desafortunadamente, ¿verdad? Porque el contenido no es necesariamente algo de lo que nos sentamos orgullosos, pero es algo que nosotros, pioneros en el tema de derechos humanos, como pioneros en el instaurar, en historias favorables en cuanto a la educación se refiere, de los diferentes tópicos tenemos que abordar. ¿Y quién mejor y de esta forma, les digo yo, tan natural y quien ha tenido la experiencia de vivir en carne propia la cultura europea y ahora estar desde esta trinchera acompañándonos y mostrando a los alumnos todo lo que se requiere para hablar completamente de derechos humanos? Bueno, hay que abordar el conflicto, más ni menos hay que abordarlo de todas las perspectivas. Y es para mí un honor decirle muchas gracias primero y bienvenida nuevamente a la Semana Académica y bienvenidos a todos nuestros alumnos, a nuestros visitantes y a todos aquellos interesados en este tema. Gracias, Alba, por todo, por la presentación que hiciste de la maestra, pero también la excelente organización de esta semana académica. Adelante y pues bienvenidos. Tenemos una duración, entiendo, de 40 minutos para que después podamos tener una sesión de respuestas de 10 minutos. ¿Okay? Pues Pues bienvenidos a todos. Aquí estamos. Adelante. muchas gracias, Tenemos la pues palabra. muchas gracias, doctora Frida. Muy buenos días a todos y a todas. Primeramente agradezco esa tan generosa presentación de nuestra coordinadora académica, nuestra directora académica, más bien la maestra Alba Reyes. Muchísimas gracias, maestra, por todo su apoyo de siempre. También a nuestra rectora, la doctora Frida, que siempre está presente y está apoyando muchísimo y organizando esos eventos de gran relevancia. Pues como podrán pensar y saber, no solo para México, sino en el mundo, siendo Global Open, somos globales en todo el mundo. También hemos tenido estudiantes, participantes de diferentes países, como tendremos a un muy buen profesor el día jueves, que es de República Dominicana, se los adelanto y los invito a que puedan participar con el doctor Iván Gatón. Agradezco específicamente y especialmente a mis estudiantes de las 3 generaciones que se dieron el tiempo de estar hoy aquí, a todos mis queridos y muy apreciados alumnos, estudiantes, sobre todo porque pues han tenido muchas clases, es una semana de descanso, pero aquí están, se pueden ver, pues básicamente pueden estar en contacto, les agradezco muchísimo, la verdad, también a todo el público en general, porque es un tema, como dijo la doctora Frida, que desafortunadamente tenemos que hablar de él, pero es un tema sumamente importante, de los más relevantes en la actualidad, pues nos toca vivirlo de carne propia exactamente, pues no estuve ni en Madrid en los atentados, ni en Estados Unidos, pero me tocó estudiarlo desde ese pues saben, ¿no? 11/9, ¿no? De los atentados en Estados Unidos debido a que empecé a trabajar mi tema de la maestría, pues entonces presenté mi trabajo de la maestría en esta tesitura sobre los atentados, ¿no? Que se vivían en ese momento en Estados Unidos y en general, pues lo vi desde el punto de vista de las relaciones internacionales y las políticas de seguridad común. En general, también mi tema del doctorado el día de hoy, que está por terminar, también está relacionado justamente con ese tema de el derecho de la Unión Europea, más bien el terrorismo global y la Unión Europea. Ustedes, que están presentes en la mayoría, ¿no? Son de las 3 generaciones, ya vimos muy bien qué significa pues ese derecho de la Unión Europea, también del Consejo de Europa, en general de Europa, y por qué es importante abordar tema de seguridad, que es un tema de terrorismo global y seguridad, ¿no? Es muy importante en primer lugar definirlo. Pues podemos decir, y ya hemos platicado con ustedes, tengo entendido que tengo como 40 minutos para toda la ponencia, incluidas las preguntas, entonces intentaré ser muy sintética como siempre, de manera sintetizada, y me encantaría que en los últimos 10 minutos ustedes puedan participar. Preguntas, intervenciones, como son ustedes, mis estudiantes tan valiosos, tan inteligentes y participativos, pues espero sobre todo que puedan dar sus opiniones. Además, ustedes ya conocen todos los sistemas, conocen los temas de seguridad. En ese mismo momento,
En la Corte Interamericana se está llevando a cabo la sesión ordinaria, donde está participando nuestro miembro honorífico, el doctor Eduardo Ferrer, y están hablando justamente de ese tema tan importante por primera vez en la Corte Interamericana sobre la sentencia del cambio climático. Y se relaciona, son temas que se interrelacionan. Entonces, muy importante. Nos podemos sentir, ¿no?, como en ese ambiente. Ellos en la Corte Interamericana y nosotros aquí hablando de esos temas, y ustedes al final o la mayor parte del tiempo quisiera darles a ustedes. Entonces, tengo poco tiempo, pero lo hacemos en común. Y ya hemos visto que sin lugar a dudas, esta Europa de hoy en día, del siglo XXI, vive esta situación que es digno, de, por supuesto, de estudiarlo y de tener una, digamos, referencia internacional, porque se logra un marco regional donde se asocian de una manera ejemplar todos esos niveles de organización que ustedes saben, los nacionales, los de la Unión Europea, del Consejo de Europa, pues es un triple marco de protección. Ustedes lo conocen perfectamente. Y podemos hablar entonces de esa seguridad del siglo actual, 21, en este año que estamos en 2024. Recientemente hay ciertos temas, cuestiones, como es la delincuencia, precisamente el terrorismo, la seguridad energética, todos esos movimientos de la población y las migraciones, el medio ambiente, justamente ese tema hoy en día tan primordial y pues en nuestro caso en México acercándose supuestamente, al menos en la Ciudad de México, el día cero de agua, aunque pues esperemos que no llegue a eso, porque el gobierno está haciendo lo posible y aparte pues ya empezaron un poquito de las lluvias, ¿no? Al menos aquí. Entonces, ese es el clima, la seguridad, el subdesarrollo. Efectivamente, como dijo la doctora Frida, pues tenemos que hablar de esos temas. No tanto desarrollo, como más bien subdesarrollo, la salud, las enfermedades pandémicas y, por supuesto, la economía. Entonces, ese tema de la seguridad que nos interesa al menos el día de hoy en esa conferencia ha sido una cuestión importante para la seguridad europea, porque además, pues todas esas relaciones con lo que está fuera de Europa son muy importantes, ¿no? Hablamos de esos ataques del 11/9 en Estados Unidos, pero están intrínsecamente relacionados con lo que pasó en Estados Unidos. Por supuesto, ustedes saben, algunos de ustedes que hayan tenido la oportunidad de viajar en avión a otro país y les ha tocado esas medidas de seguridad extraordinarias, ¿no? Exorbitantes incluso, pues saben muy bien que eso es justamente una inferencia directa de esos atentados, ¿no? Y nosotros siempre nos sentimos, pues ya se me quita la libertad, yo no me siento bien incluso viajando. ¿Por qué son necesarias tantas medidas? Yo personalmente no he viajado a Estados Unidos, pero sé que ahí esas medidas son de una forma incluso demasiado exageradas, ¿no? Y eso es justamente una consecuencia de lo que pasa. Entonces, los desafíos de la seguridad más tradicionales, como son también es importante mencionar los conflictos militares y la proliferación de las armas, que nos lleva al otro conflicto hoy en día, que no es más que conflicto, son dos guerras que se llevan a cabo simultáneamente, por muy poco que nos llega la información, y por supuesto, llegando otra vez a los temas de cambio climático, pues ya saben lo que pasó, ¿no? En Dubái, aunque nos llegó igual poca información. Entonces, cada vez más profesores, estudiosos, estudiantes y docentes y juzgadores como ustedes reconocen que la Unión Europea es un organismo, aparte de lo que hemos visto de la seguridad, de la paz, de ese intercambio de, digamos, económico, es también un organismo, podemos decir, de seguridad porque es un actor también internacional de seguridad, que está bien equipado, podríamos decir, para poder abordar esos complejos desafíos justamente de la seguridad debido a este carácter multidimensional o estructural de sus políticas y pues las dos o tres capas que son los países nacionales, la Unión Europea y el Consejo de Europa, que no ponemos en un orden, en una pirámide, sino ponemos a la par. Ustedes ya conocen perfectamente eso, al menos pues nuestros estudiantes, ¿no? De las tres generaciones. Entonces, basada en una definición muy amplia de seguridad, esta serie de, digamos, de fenómenos sin precedentes
podría examinar el papel de Europa en cuanto a los estudios de cuestiones de seguridad y justicia internacionales y se inspira en una estrategia europea de seguridad que identifica cuáles son las amenazas a la seguridad más tradicionales, justamente esas armas de destrucción masiva, como ya vimos, pero también se señala el calentamiento global y la pobreza como posibles causas de conflicto, porque muchas veces esos terroristas pues son personas que han pensado que hay otras personas que viven en ese espacio mejor y les gustaría pues tengan lo mismo, ¿no? Entonces, todo eso de lo que son eh, los movimientos contemporáneos de unas personas pues que vienen de otros estados o bueno, se incorporan, por ejemplo, muchas veces se piensa, discriminatorio o no, que son los musulmanes que han ido, que se han relacionado, ¿no? Con la parte de ser terroristas, ¿no? Eso ustedes me lo van a decir. Siempre ponemos en la mesa unas cosas como unas ideas conflictivas. Podemos decir que son los musulmanes que siempre han sido los principales, ¿no? Retractores en ese sentido del terrorismo, porque han vivido en otras condiciones peores que los europeos, por ejemplo, los de Estados Unidos o nuestro continente, porque nuestro continente en el latinoamericano, aquí no se han presentado esos fenómenos. Será por algo, ustedes me dirán también. Entonces, se han sentido discriminados históricamente y han sentido que los otros tienen otra cosa que ellos no poseen. Es una de las causas. Abriendo paréntesis, hay que definir bien qué es terrorismo y qué es terrorismo global para poder definirlo, evadirlo, erradicarlo y prevenirlo sobre todo. Es lo más importante, es prevenirlo, porque en causas como terrorismo, cuando ya sucede, no podemos hacer nada, ¿no? Posteriormente, por la que las víctimas son pues, un número enorme. Entonces, esas personas que se han sentido discriminadas históricamente y sienten que el otro tiene más, hasta llegan a tal punto que les enseñan desde chiquitos a ser kamikazes. Ustedes conocen también, me imagino, la cuestión de las mujeres kamikaze, históricamente vienen del mundo musulmán, ¿no? Son personas que incluso desde chiquitos viven en los países europeos, los adoctrinan de tal forma y se preparan desde chiquitos para tener la conciencia de que voy a atacar, voy a perder mi vida para matar a otras personas, ¿no? Familias completas, ciudades completas, como pues en diferentes atentados en París, en España también, lo que ustedes muy bien conocen. Obviamente, en el boom de ese terrorismo de los atentados de Estados Unidos, fueron 2 aviones o 3, ¿no? Como ustedes saben, y perdieron su vida para atacar algo tan comunal. ¿No? Entonces hay que partir también de esa parte de la conciencia de las personas que se convierten a ser terroristas. Hay personas que consideran, algunos estudiosos, que los atentados en Ucrania y al revés de Ucrania o Rusia han sido incluso perpetuados por gente que es terrorista, que se relaciona la guerra incluso hoy en día en ese sentido, ¿no? En las bases, los ataques con los drones que seguramente han escuchado, pues hay gente preparada, no puedes tú de un día al otro, sino tienes movilizado a tu propio estado, porque formalmente no lo declaraste como guerra, si no tienes movilizado a este parte de la población masculina, ¿no? Ya apta para poder hacerlo, y tú decides, pues tú vas a ir y matar a tales personas con drones, no es tan posible, es gente preparada, incluso son ataques terroristas. No, igual en Israel y Palestina. Muchos dicen, pues es que siempre Palestina es la que sufre, pero también hay que ver la parte de que Palestina se definen como parte de esa terroristas. Igual se los pongo, ¿no? Son puras ideas que ustedes pueden ir al final diciendo, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, si Palestina tiene razón, Israel tiene razón. Eso lo ponemos no para juzgar nosotros, sino para ver, como siempre vemos, cuál es la mejor solución y dónde podría ser, habría una protección de derechos humanos y si Europa realmente tiene mecanismos para combatir el terrorismo a la par protegiendo los derechos humanos, porque en realidad es lo más duro, lo más difícil de esa situación, ¿no? Entonces, pues esos terroristas supuestamente, ¿no? de Palestina siempre han anhelado el poder económico de Israel y siempre han sido los que han atacado. Ustedes me dirán algo al revés, no es el revés. Palestina es, digamos, el Estado víctima, Israel es el que ha atacado, ¿no? Eso me podrían decir. ¿Y qué pasa en la cuestión de Rusia y Ucrania? Pues Rusia ha sido un Estado que ha tendido a ser globalizador, incluso en los países, obviamente, como saben, de Europa de Este, y han querido dejar su hegemonía sobre esos países, como en el caso de Ucrania, o al revés, ¿no?
Pero esos son los puntos que podrían llegar y llevar a cabo más bien de unos movimientos de terroristas, ¿no? Ustedes me dirían. Entonces, algunos de los más famosos padres fundadores de la Unión Europea han destacado la importancia de esas crisis justamente como unos catalizadores de cambio. Siempre hay crisis, pero hay cambio, ¿no? Y entonces podemos analizar el desarrollo del papel de la Unión Europea como un organismo antiterrorista global. Siempre hablamos, ¿no? de la Unión Europea como un ente global, que ha provocado, porque más bien ha sido provocado por esos mortales ataques terroristas que han tenido lugar justamente el 11 de septiembre de 2001. Y esos ataques han llevado a que la Unión se uniera a la llamada guerra contra el terrorismo, pero no es una guerra directa, pues es una guerra fría, implícita obviamente, y eso ha habido un gran cambio incluso en ese, digamos, movimiento, porque esa amenaza terrorista incluso se convierte en europea en lugar, no solo nacional, ¿no? Es el primer, digamos, tratamiento extenso de la Unión Europea como un actor antiterrorista internacional global. Europa, por supuesto, ha sido escenario de muchas heterogéneas actividades terroristas en el siglo XX, en el siglo XXI también. Diferentes ejércitos como el irlandés, Ejército Rojo Alemán, otros afiliados a Al-Qaeda, que se conoce. Muchas veces cuando ha sucedido un ataque, por ejemplo, en España, pues preguntan quién ha perpetuado y muchas veces ellos mismos se declaran si fuimos nosotros, estamos afiliados a Al-Qaeda, sea cierto o no. Tampoco podemos estigmatizar y siempre decir son los musulmanes, es Al-Qaeda que siempre perpetúa esos ataques, porque se preparan en un territorio nacional, sea español o francés, lo que significa que ha habido apoyo nacional del concreto país también, ¿no? Y tampoco podemos discriminar, como siempre ha sido esa línea, ¿no? Y decir siempre son los musulmanes, ¿no? Los israelíes también pueden ser terroristas, los ucranianos también pueden ser terroristas, pero habrá que ver cuáles son las razones detrás de eso y cuál es la verdadera definición. Es muy importante justamente eso, definir qué es el terrorismo y ver cuál es el terrorismo global y ver cuáles son las respuestas. No todo, por supuesto, no lo podemos definir como tal. Entonces, esas experiencias en el territorio europeo han proporcionado a esos estados europeos considerables experiencias en la lucha contra el terrorismo y muchas veces, incluso creo que lo hemos mencionado en nuestras clases, podríamos comparar ese enfoque, pues no lo conocemos. Nosotros aquí en México, al menos en nuestro continente latinoamericano, tenemos lo que es pues el narco, ¿no? Es diferente, pero lo podemos comparar por la manera en cual se efectúan los atentados, ¿no? Es similar a lo que es el terrorismo. Incluso diría, el terrorismo es mucho más bélico y mucho más peligroso, porque si nosotros podríamos conocer cuáles son los grupos narcos, zetas similares, ¿no? No podemos conocer cuáles son los grupos terroristas y no podemos saber en qué momento, en qué país, en qué lugar van a efectuar ese estado. Justamente por eso la importancia, la diferencia con otros fenómenos similares de que, por supuesto, afectan nuestra seguridad en todo el mundo, es poder prevenir ese fenómeno. Es lo más importante de todos los demás, ¿no? Entonces, por supuesto, el terrorismo yihadista ha sido un foco principal en esos esfuerzos antiterroristas en muchos estados occidentales, justamente a partir del año 2001, y ha habido una creciente también preocupación por el terrorismo de la derecha, ¿no? Mientras que los grupos terroristas separatistas han sido activos en varios estados europeos. Eso según Europol, ¿no? La agencia europea que persigue esos hechos. Y Europa ha sido testigo de esos importantes ataques de terroristas y yihadistas desde 2001, como que se relacionaron, ¿no? Pasa en Estados Unidos y luego pasa también en Europa y no sabemos en qué momento. Ha habido en varios países alarmas falsas de bombas en algunas escuelas. Como saben, son diferentes justamente fenómenos, pero podemos prepararnos de la misma forma para poder prevenirlo. En los Estados Unidos, los tiroteos en las escuelas. En nuestro caso, pues estamos viendo el fenómeno, si es que se puede decir, del narco, y en Europa es el terrorismo. Y eso, pues, ¿cómo perjudica en la población en general? Pues justamente ver, y eso perjudica justamente a nuestra juventud, bueno, a los niños, niñas y adolescentes, que para nosotros cuando éramos jóvenes no existían casi esos fenómenos, en cambio para nuestros hijos, sobrinos, conocidos, niños, es justamente se tienen que preparar a abordar de diferente manera. En Estados Unidos yo tengo unas habitaciones pues, de las salas de clases con puertas antibalas, porque va a haber un ataque
de alguien loco, ¿no? Que entra con pistolas, yo no puedo hacer nada más, no lo detectan, si es un joven o un niño no puede hacer nada, entonces yo me tengo que prevenir y tengo que ver, ¿no? Cómo no fallezco, digamos, en ese atentado. Aquí sabemos, ¿no? También las implicaciones en México, en América Latina y en Europa, pues es el ataque terrorista, yo puedo ir al metro, los jóvenes van muy libres porque no tienen otros fenómenos que hay aquí, entonces van libres a sus clases, a sus actividades extracurriculares, pero en algún momento, si están en España, en Francia, en Bulgaria, en cualquier país, puede suceder un ataque. Entonces, hoy en día incluso las clases que se dan deben tener un enfoque de seguridad y de protección, aparte de los fenómenos naturales, que sería falta de agua, terremotos, sismos y así. Países que no están preparados para temblores como aquí en México podrían tener grandes fallas si sucede un gran temblor como en Turquía, que han empezado a suceder, pero no tienen alarmas, no tienen sistema de protección, no están preparados los edificios como aquí en México. Aquí al menos estamos preparados, ¿no? Y podemos salir en un minuto cuando toca la alarma, ¿no? Allá no. Esa es la cuestión que hay que abordar hoy en día y saber prevenir. Y creo que es importante poder hablarlo en diferentes actos académicos, en nuestras clases, por supuesto, hablarlo con los jóvenes, para que estén preparados, sea donde sea que se encuentren, ¿no? Entonces, esa política exterior y de seguridad común, regresando a lo que les importa hoy en día, la lucha de la Unión Europea contra el terrorismo global, esa política exterior está concebida para poder resolver los conflictos y promover el entendimiento internacional y se basa en una especie de diplomacia y respeto de las normas internacionales. El comercio, la ayuda comunitaria, la cooperación al desarrollo también desempeñan unas funciones importantes en ese papel internacional de la Unión Europea. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, esa política exterior de seguridad común de la Unión se refiere a mantener la paz, reforzar la seguridad internacional, fomentar la cooperación internacional, desarrollar y consolidar justamente la democracia y el Estado del Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Pero justamente la lucha contra ese fenómeno del terrorismo, incluso global, si es que podemos hablar de esto, ustedes me podrían decir, porque si algo no podemos definirlo, ¿cómo podemos decir que es global? ¿No? Es una parte importante. Y por otro lado, pues cómo abordamos de que en esa lucha no violamos los derechos humanos de las otras personas y siempre ponemos en algunas de las cosas que hemos visto ese ejemplo muy importante. Si yo soy el presidente de un país, no, hoy, por ejemplo, somos la rectora de Global Open y la directora de Global Open, ¿no? La directora académica, y va a haber un atentado sobre nuestro país, bueno, en nuestra ciudad, y va a haber un avión que está volando y sabemos que hay terroristas dentro. ¿Qué hacemos? Lo dejamos volar y a ver qué pasa, porque son terroristas dentro y pueden poner su bomba y que toda nuestra ciudad, incluido Global Open University, se puede estallar. Yo como directora, como rectora, ¿qué decisión tomo? Los dejo y veo qué pasa, pongo las alarmas, aviso a mis estudiantes, bueno, a mi ciudad, o derivo el avión. Lo derivo al avión, aunque haya pasajeros normales, como fue en los casos de Estados Unidos, ¿no? En los atentados de 2001. ¿Y qué hago? Es una, incluso de sus clases de bioética y en general de derechos humanos, es una cuestión ética. ¿Qué hago? Derivo el avión de unos 40, 100 pasajeros donde está el terrorista o terroristas y salvo a toda la ciudad o toda Global Open University, Campus University, o no tengo yo derecho, por supuesto, a derivar y quitar vidas, tomar esa decisión, porque no sé qué va a pasar, puede que no suceda pues ese ataque. Es un dilema, una cuestión de ética, de derechos humanos, también, por supuesto, en sus clases futuras o los que han tenido de argumentación jurídica. ¿Qué hago? Y, por supuesto, lo que ustedes siempre han visto, pondero derechos. Puedo ponderar los derechos de unas personas a los otros. Puedo considerar que los derechos de las personas en el avión son más importantes que los derechos de todas las personas en la ciudad o en el campus, en la universidad. O no, no puedo de ninguna forma quitar vidas de nadie, pero peligraría pues esa parte de que muchas más personas pudieran perder vida en un supuesto ataque terrorista, pero ya sé de ese ataque porque estoy prevenida y mi tarea como Estado, como universidad, como juzgadora, como persona dedicada a derechos humanos es prevenir ese atentado para que no suceda.
pues es algo complejo de decidirlo, pues obviamente es un ejemplo que se estudia en las clases de derecho. Ustedes ya lo han visto, ¿no? En la mayoría me podrían decir qué opinan al final, pero básicamente eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de una institución como es la Unión Europea, que además es con índole internacional global, que hace cuando debe proteger los derechos humanos en la lucha contra un fenómeno real, que es el terrorismo internacional, diríamos, y casi lo confirmaríamos, ¿no? Global. Global, ¿por qué? Porque ya vimos en la introducción un atentado de 2001 en Estados Unidos interfiere a las políticas de seguridad en Europa, que está bastante lejos, y en esa Europa incluye Estados nacionales, Unión Europea, Consejo de Europa. Así que, por supuesto que podemos hablar de sistema global, bueno, de terrorismo global, siempre y cuando ustedes no tienen otra opinión, por supuesto. Entonces, en los últimos años, tengo unos minutos más, por supuesto, para que podamos adentrarnos más y participamos en conjunto. Entonces, en esos últimos años, decíamos, el sistema europeo de protección de los derechos humanos ha afrontado una serie de desafíos enormes. Y eso, por supuesto, no resulta de ninguna forma sorprendente, ya que se estableció en la década de los 50 y los estándares de los derechos humanos han ganado mucha importancia desde entonces, ¿no? Desde este momento. Y dicho sistema, pues, se ha podido sobrecargar debido al notable aumento de los miembros del Consejo de Europa y un aumento general de las demandas presentadas hasta ese tribunal, ¿no? Que se ha provocado por el desarrollo de los estándares de los derechos humanos y por una mayor conciencia, podemos decir, sobre la posibilidad de presentar denuncias en ese foro. También la complicada estructura necesitaba ciertas reformas y esto condujo a la expresión de los poderes del tribunal, ¿no? Inicialmente el sistema operaba, al igual que el sistema interamericano de derechos humanos como nuestro sistema, en una comisión y un tribunal que se repartían el trabajo. La Comisión Europea de los Derechos Humanos solía estudiar si los casos eran admisibles y si lo eran, pues trataban de llegar a un acuerdo amistoso entre las partes. Si no lo lograban, eso pasaba ahora sí a las manos del Comité de Ministros, quien ocupaba de la presunta violación. Y si el Estado en cuestión había aceptado la jurisdicción del tribunal, la cual concedía el poder al tribunal de dictaminar violaciones de los derechos humanos, esa comisión podía pedir al tribunal que elaborase decisiones vinculantes y si no lo hacía, el Comité de Ministros decidía si había existido algún tipo de violación y en caso de que así fuese, ¿no? Otorgaba una satisfacción equitativa o una compensación a la víctima, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar sobre esa respuesta al terrorismo en general en algunos países de Europa a partir del año 2020, que fueron los desarrollos más recientes, digamos? Ha habido diferentes atentados horribles, sobre todo el atentado islamista en Francia, y algunos estudiosos, pues también del poder ejecutivo de los países y muchos de los países, no, de los ciudadanos han reaccionado con enojo a esas críticas del exterior que sugieren que las políticas europeas y algunas como las españolas y franceses han sido impuestos por el Estado, de alguna manera contribuyeron incluso a la radicalización letal de una parte de la gran población musulmana del país. Y volvemos a lo mismo, otra vez hablamos de esa población musulmana que radica en el país, que ya son como nacionales incluso, pero no por eso podemos descartar que participan aquí pues gente nacional, ¿no? Porque muchos los apoyaron. No todo es la red de los musulmanes, ¿no? Entonces, la decapacitación, por ejemplo, decapitación, perdón, de un maestro de escuela y el asesinato de unos feligreses en Francia por terroristas islamistas no podían justificarse por ningún agravio real o aparente que fuese. Cualquier intento de culpar a esos horrendos crímenes a las víctimas o a las políticas nacionales que tienden a ser discriminatorias a partir de sus políticas de gobierno, pues no es posible decirlo. No es posible es porque tú me discriminas y yo voy a realizar un ataque, ¿no? Un ejemplo como Francia tiene un país con un profundo compromiso con los derechos humanos y una sólida tradición de autocrítica, ofrece muchas vías legales de protesta, ¿no? Entonces, frente a esas críticas expresadas en diferentes, incluso instituciones, en periódicos,
ha habido se cuestionaba, digamos, el papel de la queja, el papel de las políticas, en este caso francesas, en la violencia islamista. Entonces, el núcleo de esa queja era que los países de habla inglesa que compartían los valores de Francia estaban en efecto legitimando, entre comillas, esa violencia y diciendo que el gran problema era Francia porque era un país racista y islamófoba. O sea, podemos decir que el propio país está en el gran problema, ¿no? Que es, porque, como es así de racista, pues de ahí surge el problema de los terroristas. Ahora, fuera de las fronteras de Francia, en ese caso, no siempre se aprecia que todo el país alberga, por otro lado, el mayor número de musulmanes del mundo occidental, más o menos 8% del total de todo el país. Y tengo conocidos que viven en Francia, que incluso en París, que incluso tienen algunos apoyos. Son amigos búlgaros que viven ahí desde mucho tiempo y tienen apoyo del gobierno francés y les dan casas, pues obviamente muy, muy pequeñas, con el subsidio del Estado, son como migrantes hasta la fecha de hoy, y eligen no vivir en los suburbios, en los famosos banlieues, porque está, dicen, pulula de musulmanes de índole, pues que hay muchos, son muy problemáticos. Me lo dicen directamente. Pues obviamente un amigo que no estudió Derecho, yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Si tú me dices, no quiero ir a vivir ahí porque los musulmanes son muy problemáticos, le diría, no discrimines, adáptate, a ver, encuentra la manera de dialogar, igual no estás en lo cierto. Si te da el gobierno francés una casa muy grande en las afueras, pues acéptalo porque está muy padre, ¿no? Pues no es así, prefieren vivir en un lugar fuera, bueno, más bien en el centro de París, que les da muy chiquito con sus familias, pero allá, porque efectivamente es problemático, ¿no? Entonces, es esa contraposición. Es un gobierno racista que todo el tiempo dice de que los musulmanes que están radicados en Francia, pues realizan esos actos, pero por otro lado, les dejan en libertad, sin intervenir mucho, de acuerdo a los que han sido, ¿no? Los diferentes presidentes, ¿no? Y los gobiernos, las políticas. Y por otro lado los dejan, tienen valiosos barrios completos, ¿no? Con gente que vienen de los países musulmanes, pues que además suceden cosas que promuevan esas violencias. No solo terrorista, obviamente, ¿no? En cada momento, no podemos decirlo así libremente, pero hay violencias en esos barrios, ¿no? En la cual no quiere gente nacional francesa o gente otra extranjera que no sean musulmanes vivir allá. Será por algo, ¿no? Entonces, hay, por supuesto, un terrible, en el caso de Francia, historial de horribles ataques terroristas, incluido el de 2015, justamente el que queremos poner en la mesa del debate. Y ha habido asaltos a cafés, a los salones de entrenamientos en pleno día, en plena noche, y dejaron más de 130 muertos y se pudo comprobar que fueron ataques realizados por musulmanes. No, además, pues hay otro enfoque en Francia de las minorías étnicas que difiere del modelo estadounidense en formas fundamentales que a menudo no se comprenden. Por un lado, te doy mucha libertad, no intervengo. Por otro lado, pues me dicen que soy racista, xenófobo, ¿no? La forma americana es básicamente poder promover la convivencia entre diferentes etnias y religiones, aunque mucha gente dice, pues en realidad en Estados Unidos no hay nacionales, sino todos vienen de algún otro país, ¿no? Que serían los americanos, estadounidenses puros, pues básicamente vinieron también de América Latina, California, pues Miami, todo es gente de nuestro continente latinoamericanos, ¿no? Y demás. Entonces, son básicamente otra vez, ¿no? Esa convivencia étnica y religiosa. En el cambio, el modelo francés, pues nacido de la Revolución Francesa, es universalista, en la cual todas las personas de todas las razas, religiones y procedencias son tratadas sin diferenciación como ciudadanos con iguales derechos. Y Francia, pues, no mantiene ningún registro, fíjense, de etnia o religión de esas personas. Un modelo crítico, no obstante, de ese modelo pues, es el concepto francés del secularismo, la laicidad, ¿no? Es un legado de la lucha francesa contra el poder de la Iglesia Católica Romana, mientras que en la libertad de la religión de los Estados Unidos comenzó con una defensa de la religión contra el Estado. En Francia se comenzó con una defensa del Estado contra la religión. Como saben, es un país laico, pues que no defiende la religión como tal, a no ser que fuese una propia decisión, ¿no?
así como que las políticas francesas como la prohibición de por ejemplo, los pañuelos musulmanes en la escuela han sido percibidos por muchos franceses como una lucha contra esa coerción religiosa y a menudo son criticadas en lo que los franceses llaman el mundo anglosajón, ¿no? Bien conocido, como un intento de imponer por la fuerza la identidad francesa a los inmigrantes. Y hay muchos críticos. Para ellos, el modelo francés hace muy poco para mejorar en realidad la situación de los musulmanes árabes y africanos, por supuesto, que viven en esas viviendas públicas suburbanas de los barrios que les comentaba, los famosos banlieues, donde el desempleo juvenil además se dispara y muchos de los radicales islamistas son incubados. Las condiciones allá han empeorado con los años y además con la pandemia, ¿no? del COVID. Y es muy importante, pues, hablar de ese separatismo islamista en ese momento, pues porque también provoca muy fuertes críticas, incluidas las acusaciones a que se estigmatizaba a los musulmanes. Los dejo vivir libre ahí, pero hago esa estigmatización especialmente a las mujeres y a los musulmanes de la clase trabajadora, pues como saben o han escuchado, hay una clase, más bien hay una clase de los esos terroristas que son mujeres, ¿no? Justamente, que se dedican a ese fenómeno. Pues como tenemos muy poco tiempo, no sé si les gustaría ahora intervenir ustedes, me gustaría escucharlos como siempre, para poder al final rápidamente hacer unas conclusiones y llegar antes de las 11 y cumplir con esos 40 minutos que tenemos. Por favor. Aquí vi en los comentarios, pues nada más un saludo, maestra, siempre es un gusto y de mucho aprendizaje sus clases. Y hoy sus enseñanzas están muy bien manejadas, gracias, les agradezco mucho, pero ahora les dejo las palabras para que participen ustedes. Adelante, compañera y estudiante distinguida Lucila. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero, con ese impresionante currículum, maestra Cristina, pues estoy todavía más orgullosa y un honor para mí tenerla como maestra. Realmente GO es extraordinario y con personas como usted pues enriquecen mucho este campus virtual de GO. Un currículum impresionante y además muy diverso. El problema que acaba de comentar del terrorismo, pues es un problema difícil y llegar a conclusiones del por qué también. Creo que mucho es el abandono por parte de los países ricos a los países pobres. La discriminación, la desigualdad y una serie de factores que deben de influir o han influido para que los musulmanes y algunos terroristas de otra nacionalidad lleguen a esos extremos. Creo que debemos de preocuparnos más por todos, por crear sociedades interculturales, que yo pienso que eso sería un paliativo o sería una solución a estas problemáticas, pero sobre todo que los países ricos apoyen a los países que no lo son. Creo que sí nos debemos de hermandar todos los países, porque no ha sucedido así en la historia de la humanidad. Ejemplo, pues tenemos las dos guerras sin sentido, que es Rusia contra Ucrania e Israel contra los Hamas, palestinos, etcétera, ¿no? ¿Qué nos falta a los humanos para llevarnos como tales? Pues estar muy preocupados porque todos esos que están abandonados en todos sus intereses, los países, como menciono, poderosos económicamente, políticamente, líderes en el mundo, realmente apoyarlos y no apoyar las guerras. O sea, ¿cómo mandar tantos millones de pesos como acaba de aprobar en la semana pasada Estados Unidos para
para seguir manteniendo esas guerras inútiles y necesarias en lugar de mandarlo a estos países pobres, como existen tantos, para que haya un poco de paliativo a esa hambruna que existe en el mundo, a esos problemas del cambio climático, ambientales, etcétera. Yo creo que debemos de tener más conciencia todos, porque eso es un problema global, para que la problemática de desigualdad, de discriminación y abandono no es tan fácil decir se acabe, pero ojalá pudiera ser así. Y pues mis felicitaciones a GO y sobre todo a usted, maestra Cristina, que es un orgullo y un honor tenerla como tal. Gracias. Muchas gracias, amada Lucila, por sus palabras y siempre sus atinadas intervenciones. En realidad es poco el tiempo para poder abordar el tema que es enorme, pues lo estoy viendo en mi tema de tesis doctoral justamente, pero pues justamente quisiera que ustedes participaran más. Le agradezco mucho. Adelante, Adela, por favor, y luego Cuauhtémoc. Profesora, buenos días y buenos días a todos y bueno, como siempre es un gusto escucharla. Hay un tema que creo que en alguna de sus clases yo lo abordé, es la situación que está viviendo París. París tiene mucho migrante africano, creo que sí, ¿verdad? No sé si. El cual llega a París y él por tener hijos le pagan, ¿sí? Le pagan un sueldo. Que yo creo que ahí los parisinos no deben estar muy contentos con ese fenómeno que está ocurriendo, porque además París ha cambiado, hoy tiene inseguridad, ¿sí? Y eso es a mí algo que me ha llamado mucho la atención, el cómo o por qué han tenido esa facilidad los africanos de instalarse en París y tener tantos beneficios. No estoy muy documentada al respecto, pero sí es algo que a mí pues cuando he visto los cambios que ellos han tenido, no creo que estén muy contentos y que pueda haber una repercusión. No sé si pronto o lejano, pero está afectando muchísimo a la ciudad. Y muchas gracias, profesora, por estar con nosotros. Muchas gracias, maestra Adela. Adelante, Cuauhtémoc, luego José Antonio y Gabriel, pues para poder estar en los 40 minutos y luego dar paso a la siguiente conferencia. Adelante, Cuauhtémoc. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Como siempre, muchas felicidades por su buena ponencia. Pues bueno, en el tema del terrorismo, al menos la opinión, ¿no?, de su servidor. Siento que es un tema muy complejo, que es resultado, sí, de problemas estructurales, como comentaba la compañera Lucila, ¿no?, de que sí es un proceso histórico, pues, ¿no?, de países desarrollados y no desarrollados. Y yo pienso también que es resultado de posiciones radicales, ¿no?, posiciones fundamentalistas, porque creo que hay posiciones radicales en todos los espectros políticos, de derecha, de izquierda, religiosos, no religiosos, ¿no? Yo creo que podemos encontrar una gama muy amplia, ¿no?, de pensamientos radicales que derivan tal vez en este terrorismo, y como que hasta el término terrorista también es muy subjetivo, porque habrá organizaciones que sí son consideradas por terroristas por unos países, por otros países no, dependiendo, ¿no?, de la afinidad política o ideológica, y como que se les pone una etiqueta de terroristas, pero pues porque son enemigos, digámoslo así, ¿no? Yo creo que los que atacaron ahorita a este teatro, lamentablemente en Rusia, pues para ellos también son terroristas, ¿no?, como para los actos que están pasando en Palestina, por ejemplo, ¿no? O sea, más allá de que si las guerras no sean justificadas o no, en el tema de Palestina, por ejemplo, pero pues yo pienso al menos que a veces el terrorismo sí son etiquetas que se dan de acuerdo a los intereses geopolíticos, y que también son resultado a veces de posiciones radicales en todo el espectro político e ideológico. Muchas gracias. Efectivamente, muchas gracias, compañero Cuauhtémoc, pues distinguido estudiante de la primera generación. Aquí están todos, pues siempre participando muchísimo, bueno, las 3 generaciones. Pero tiene mucha razón, pues para definir qué es terrorismo tiene que ser constante. Un acto en un teatro de una institución, bueno, una organización, decir que es terrorista tampoco podemos exagerar, pero el proceso justamente es muy delicado y se tiene que estudiar muy a fondo para no poder decir eres terrorista o es un estado. Israel es un estado terrorista, Palestina es un estado terrorista. Es muy serio declararlo y hay que estudiarlo previamente muy bien, obviamente. Antes de dar la
palabra pues a los siguientes participantes. Quisiera leer el comentario de nuestra compañera Janet. Considero que ayudaría a la implicación de promover la educación, la cooperación internacional, la justicia marcada como promoción de la paz, justamente pues en esa tesitura de promover los derechos humanos, la protección de los mismos. Felicito a Janet, pues es una estudiante de la tercera generación que además no estudió Derecho, estudió Medicina, pero se ha desempeñado de una forma excelente. Entonces le felicito y le agradezco por ser valiente a participar en los foros de muchos juristas y juzgadores. Adelante, por favor, Gabriel, y creo que también nuestro distinguido compañero José Antonio tenía la mano levantada. Si gusta participar al final, adelante. Tenemos 5 minutos. Adelante, Gabriel. Sí, maestra, pues felicitarla porque la verdad es que durante las clases y hoy pues reafirmamos lo que hemos ido trabajando. Yo solamente quiero hacer 2 precisiones que creo son importantes. Digo, yo acabo de terminar la carrera también en Derecho, soy pedagogo y soy embajador de protección a la infancia de un consejo independiente que está en España, en CIPI España, y creo que tenemos que modificar un poco a veces el sesgo que nos da el derecho, porque los derechos humanos al final del día están rebasados y han sido una respuesta, lo platicábamos con el otro maestro también, que los derechos humanos nacen de una política global emergente, o sea, son la primera política global emergente que nos rebasó en cuanto a primar los derechos humanos, pero hoy el fenómeno que estamos hablando y del que estamos creo que más preocupados y creo que fue magistral esta ponencia, es que estamos secuestrados también con el terrorismo del derecho. O sea, nosotros estamos hablando mucho de la persona física o los autores materiales de los hechos y los que se llevan la primicia y decir yo fui Al Qaeda, yo soy Saddam Hussein, yo soy fulano de tal. Pero en realidad el derecho ha tenido un terrorismo también en esa pugna del interior superior o sea, prima el interior superior del niño y por decirlo vemos en México el interior superior de la niñez y tenemos un sistema de protección de infancia que paraliza el interior superior por los protocolos de actuación de cada una de las instituciones que forman parte del protocolo. Entonces, pues sí, hay un protocolo interesante, hay un proceso, pero al final del día el niño sigue en indefensión. Aunque el interior del niño siga primando, ¿por qué seguimos teniendo más casos de violencia infantil, trabajo infantil? Tenemos leyes que protegen los animales y no hay ningún animal en el circo, pero sí hay niños que están bailando y haciéndola de payasitos y vendiendo las palomitas y eso no es, o sea, fíjense nada más. Entonces creo que el terrorismo del derecho se queda secuestrado a intereses más grandes, por decirlo, decía usted ahorita en el caso de Palestina y de Ucrania. Pues sí, obviamente que jurídicamente prima el Estado de Derecho de resolver tus conflictos entre pares para que no se haga una tercera guerra mundial. Entonces, sabiendo eso, los estados emergentes de los derechos dicen, vamos a ver si pega. Entonces ataco a Ucrania y si nadie se mete, porque yo tengo el apoyo de China, X, ¿no? Mis bloques, y entonces prima el interior superior de la paz en los demás estados o en las demás comunidades, y ahí es donde se hace el vacío de derecho. Y es ahí donde yo creo que es el terrorismo también, que no se ha notado, que no se ha visto, que es buscar las partes, y sucede mucho con la mala praxis o la poca ética en el derecho, de que, bueno, pues busco cualquier forma, como lo que pasó con el niño, que por no declarar el niño, pues no procede y queda en libertad en la persona. Pues, ¿cómo va a declarar un niño de 4 o no acordarse bien de las decisiones si tiene 6 años y es la víctima? Entonces, ¿dónde estaba el interior superior del niño? Entonces, creo que ahí las lagunas del derecho yo no las notaba hasta porque siendo pedagogo, pues veía otra cosa, la enseñanza, el mostrar el conocimiento, pero cuando llegas al momento de esto te das cuenta que entonces el terrorismo también está en el derecho, en las leyes como tales que implican el orden. Y eso es todo, maestra. Perdónenme que me haya excedido.
No, al contrario, muchas gracias, estimado compañero Gabriel, distinguido también estudiante de la tercera generación de la maestría. Muy interesante su intervención, pues por supuesto, de acuerdo. Esas visiones interdisciplinares son muy importantes. Cuando estudiamos derecho, a veces es importante fijarnos en otras disciplinas porque nos ayudan, como es la medicina, justamente la sociología, la filosofía, la pedagogía, pues varios de ustedes han estudiado diferentes justamente asignaturas. No sé si nuestro estimado compañero José Antonio quisiera agregar algo o lo dejamos para Sí, adelante. Tenemos 2, 3 sí. minutos. Gracias. Bueno, a mí, aparte de agradecerle precisamente su charla del día de hoy, sus clases y la oportunidad de estudiar con ustedes, maestra, me gustaría comentar sobre un punto que usted dijo referente a un caso del ataque del 11 de septiembre en Estados Unidos, si es ético o no derribar un avión. Yo creo que indistintamente desde el punto de vista ético, los Estados Unidos tienen una política hacia el exterior de no negociación con terroristas. Y aparte de eso, siempre ya he sabido que van a derribar un avión si ese avión, eh, vamos, o cualquier otro tipo de vehículo, bomba, lo que sea, o persona, atenta contra el interior de su país o la paz de su país. Eso es muy sabido, es como lo han comunicado abiertamente, indistintamente de si es ético o no. Ahora, si nos vamos al punto de vista ético, salvar a 10 personas para matar a 140 personas en un avión pudiese no resultar ético. El problema es también geopolítico, es decir, el mensaje que se da hacia el exterior. Si yo dejo que me ataquen como país y que me maten aunque sea 10 personas y no hago nada por defenderme, pues voy a ser atacado por cualquiera en cualquier otro momento. En cambio, lo que hacen es poner dar un mensaje diciendo, ¿sabes qué? Jamás voy a aceptar que me ataquen aunque no muera nadie en mi país, aunque no corra peligro ninguna persona, pero no voy a permitir que haya un ataque terrorista. Y luego también la legitimidad que tiene o no una guerra como Ucrania-Rusia o Palestina-Israel. Parece ser que a veces son peleas sin sentido. A lo mejor son sin sentido para nosotros en América, que nosotros vemos las cosas un poco diferentes, pero tienen sentido para ellos, ¿sí? O sea, el sentido está en el interior de cada país. Realmente desconocemos las causas reales por las que se lleva a cabo la guerra. Conocemos lo poco que se comunica, por ejemplo, Rusia contra Ucrania, que precisamente Ucrania quiere adherirse a la OTAN y eso implicaría tener un ejército de la OTAN pegado a tu país como es Rusia. Rusia no quiere tener eso. Eso de alguna manera a lo mejor legitima su guerra, pero pues no la hace humana de alguna manera, o sea, nada más la legitima, pero eso no quiere decir que sea humana humanitaria. Y por el otro extremo, entre Israel y Palestina, y ahora que Irán está tomando sentido a su guerra, bueno, también podemos no ver el sentido, pero el sentido es histórico en ese caso con ellos, ¿no? Israel es un país recientemente creado, no tiene mucho que se generó, quitándole la tierra a los palestinos. Es decir, si nos vamos a todo ese tipo de historias, vemos a lo mejor una posible justificación para ellos en la guerra. Tal vez nosotros no le veamos sentido. Ellos la tienen. Ahora el problema es, ¿todos quieren participar en la guerra? O nada más los gobiernos y su ejército, ¿no? Es igual como si el problema que tuvo México ahora con Ecuador, que hasta algunos políticos o diputados estaban pidiendo que respondiera bélicamente México contra Ecuador. Realmente es lo que los mexicanos quieren, a lo mejor a muchos hasta ni nos importó el hecho, ¿no? Eh, lo que tiene que arreglarse en tribunales internacionales no tiene por qué arreglarse bélicamente. Vamos, hay oportunidades previas en las cuales podemos solucionar nuestros conflictos. El problema es que cuando se han agotado todas esas instancias, queda abierta la posibilidad entonces de un problema bélico. Y eso ya de alguna manera provoca que un país denomine terrorista a otro. Estados Unidos ha denominado al narcotráfico, a los narcos en México, como terroristas, cuando hacia el interior de nuestro país parece que nosotros ya lo normalizamos, ¿no? Nosotros ni siquiera los denominamos terroristas. Sabemos que hay delincuencia, pero
como se están matando entre ellos, nosotros creemos que no nos va a pasar nada hasta que nos pasa. Cuando nos sucede algo hacia el interior de nuestras familias, entonces, hasta entonces es cuando volteamos la cara y vemos, no, pues sí, definitivamente se trata de un terrorismo, ¿no? O que se está saliendo de las manos de la política de seguridad del Estado. Y luego el Estado, por el otro extremo, que si bien es cierto, también hay un terrorismo de Estado, no necesariamente es la ley la que provoca el terrorismo, porque la norma no está mal, el problema es quién administra la norma, quién imparte justicia y sobre todo quién la aplica. Entre lo que es el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, todos están involucrados. Vemos ataques hacia personas empresarias, contribuyentes por parte del SAT, y eso ya es terrorismo. Vemos por parte del presidente también sus anuncios públicos, también en contra de periodistas, afectando a la libertad de expresión. Eso también es terrorismo. De alguna manera vivimos en un país de terrorismo de Estado. Entonces a veces restringimos tanto o minimizamos o atomizamos tanto la palabra terrorismo que creemos que únicamente los palestinos o musulmanes, que únicamente tal vez en su momento españoles con, ¿cómo se llama este país? Del norte de España, el País Vasco, Cataluña. cometía terrorismo, en América Latina Lucero Luminoso y otros más. Entonces, a veces atomizamos nada más el terrorismo a esa parte, pero terrorismo hay hasta en la casa, vamos. El mandato de una madre cuando te mira con los ojos de entrada ya te está amenazando, ¿no? Entonces, yo creo que a veces el concepto de terrorismo tendría que ir más a sus consecuencias y efectos que propiamente a la causa, ¿no? Es decir, la finalidad con la que se lleve a cabo la acción para efectos de determinar si efectivamente es o no un terrorismo. Gracias, maestro. Muchas gracias, estimado José Antonio, por esa muy atinada participación. Me disculpo por haber excedido del tiempo por este tema tan importante y haber estado en contacto con los estudiantes y el público. Les agradezco muchísimo a esa institución Global Open Campus University, a nuestras distinguidas directora, doctora Frida, y la maestra Alba, nuestra directora. Pues adelante, maestra Alba, disculpa que nos hemos excedido del tiempo, pero que pasen todos los estudiantes y el público a las siguientes la conferencia de hoy y toda la semana. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, maestra Cristina, por su interesante conferencia Terrorismo Global, Gracias, y Unión Europea. Muchas gracias a todos los participantes, estudiantes. Pues los invitamos a nuestras siguientes conferencias. Toda la semana tenemos conferencias, están cordialmente invitados y pues sobre todo agradecerles mucho por su entusiasta participación. Gracias, maestra Cristina. Un placer. Buen día. Maestra, tiene su manita levantada y le puse su reconocimiento. Ay, creo que se salió la maestra. A lo mejor le pico algo sin querer. Parece que se salió. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos en las siguientes conferencias. Estoy a sus órdenes. Soy Alba Reyes y con muchísimo gusto de recibirlos también en su siguiente periodo, ¿no? Que ya empieza su siguiente periodo de clases. Gracias. Buen día.